Adrián Varela siempre se consideró un arquitecto no solo de edificios, sino de realidades sólidas. Durante 15 años, creyó que su matrimonio con Elena era la obra más perfecta de su carrera, una estructura cimentada en la lealtad absoluta y el respeto mutuo. Vivían en una de esas casas de diseño minimalista en las afueras de Madrid, donde la luz del sol inundaba cada rincón, ocultando, irónicamente, las sombras que se alargaban en los pasillos de su intimidad. Adrián, un hombre de detalles, recordaba con precisión el olor del café que compartían cada mañana y la risa de sus dos hijos, Mateo y Lucía, resonando en el jardín. Para él, su familia era un santuario infranqueable, un pacto sellado ante el tiempo y las dificultades. Sin embargo, la perfección suele ser el velo más grueso, y tras la fachada de una esposa dedicada y una ejecutiva de marketing brillante, Elena había comenzado a trazar planos que Adrián no figuraba en su diseño original. El amor, que él consideraba una constante matemática en su vida, estaba a punto de revelarse como una variable volátil. Los primeros indicios fueron tan sutiles que Adrián los descartó como subproductos del agotamiento laboral. Elena empezó a mencionar con frecuencia una serie de campañas publicitarias que requerían su presencia en Sevilla. Eran viajes de 3 o 4 días, justificados por la necesidad de supervisar eventos y cerrar tratos con clientes que, según ella, preferían el trato directo y personal. Adrián, confiado en la autonomía y el éxito de su mujer, la apoyaba sin reservas. No obstante, el lenguaje corporal de Elena empezó a cambiar. El contacto visual, antes cálido y sostenido, se volvió esquivo. Su teléfono, que solía descansar sobre cualquier superficie, ahora permanecía siempre boca abajo o guardado en su bolso bajo llave. Hubo noches en las que ella regresaba de esos viajes con una energía extraña, una mezcla de euforia y una culpabilidad que disfrazaba con regalos excesivos para los niños. Adrián empezó a notar pequeñas incongruencias, un recibo de un restaurante de lujo para 2 personas en una fecha en la que ella supuestamente estaba en una cena de empresa, o el aroma de un perfume masculino, amaderado y fuerte, que se adhería a su abrigo antes de que ella lo enviara a la tintorería. La duda, esa grieta imperceptible en el hormigón, comenzó a ensancharse en la mente del arquitecto. Decidido a salvar lo que creía que era una crisis de monotonía, Adrián planeó lo que él pensó sería el gesto definitivo de amor. Una sorpresa por su 16º aniversario. Elena le había dicho que pasaría esa semana en Sevilla para el lanzamiento de una marca de moda. Él, coordinando discretamente con la asistente de Elena, quien creía estar ayudando en un gesto romántico, averiguó el hotel donde se hospedaría. Compró un anillo de zafiro, reservó una suite contigua y organizó su agenda para aparecer en la capital andaluza sin previo aviso. Durante el vuelo, Adrián se sentía como un adolescente, emocionado por la reacción de su esposa. Imaginaba su rostro iluminándose al verlo entrar con flores y la promesa de un fin de semana dedicado solo a ellos. En su mente, el viaje era la herramienta para sellar las grietas y reforzar los cimientos de su hogar. No sabía que estaba a punto de demoler, con sus propias manos, la ilusión en la que había vivido durante la última década. Sevilla lo recibió con un calor sofocante y el aroma a azahar que impregnaba el aire cerca del Hotel Alfonso XIII. Adrián llegó al mostrador con una sonrisa, presentándose como el esposo de la señora Varela. Gracias a su apellido y a una pequeña mentira sobre haber olvidado su tarjeta de acceso en la habitación, el recepcionista, tras verificar los datos, le entregó una copia de la llave de la habitación 412. Mientras el ascensor subía,
El corazón de Adrián latía con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Caminó por el pasillo enmoquetado, el sonido de sus pasos amortiguado por el lujo del entorno. Al llegar a la puerta, respiró hondo, introdujo la tarjeta y escuchó el clic mecánico que cambiaría su vida para siempre. Al entrar, el silencio de la habitación fue roto por el sonido de risas ahogadas provenientes del balcón que daba a los jardines. Adrián dejó las flores sobre la mesa de la entrada y avanzó hacia el dormitorio. Allí, sobre la cama deshecha, vio el bolso de Elena y, junto a él, un reloj de hombre que no reconoció. La escena que encontró en el balcón no fue la de una esposa trabajando, sino la de una mujer entregada a otro hombre con una complicidad que él ya no recordaba haber compartido con ella. Era Julián, un antiguo colega de Elena al que Adrián apenas conocía. El impacto fue una descarga eléctrica que le recorrió la columna, dejándolo paralizado, mudo ante la evidencia de una traición que no parecía ser un error momentáneo, sino una rutina largamente establecida. La confrontación fue breve y gélida. Elena, al verlo, no gritó. Su rostro simplemente se transformó en una máscara de horror puro, mientras que Julián intentaba cubrirse con una torpeza patética. Adrián, en lugar de estallar en ira, sintió como una claridad fría y quirúrgica se apoderaba de su mente. No hubo insultos, no hubo drama teatral. Miró a su esposa a los ojos y solo pronunció una frase. He traído las flores, pero veo que ya no hay espacio para ellas. Dio media vuelta y salió de la habitación con la misma elegancia con la que había entrado, dejando atrás los ecos de las disculpas desesperadas de Elena que comenzaban a brotar. En el vuelo de regreso a Madrid, Adrián no lloró. En su lugar, sacó su cuaderno de bocetos y, en lugar de dibujar edificios, empezó a trazar un plan. Su formación profesional le había enseñado que, cuando una estructura está irremediablemente dañada, la única opción segura es una demolición controlada que proteja los activos circundantes. Para él, esos activos eran Mateo y Lucía y la estabilidad económica que había construido con años de esfuerzo. Al aterrizar en Barajas, Adrián no fue a su casa, sino a la oficina de un viejo amigo de la universidad, ahora un abogado especializado en divorcios de alto perfil. Durante toda la noche revisaron cuentas, movimientos bancarios y la letra pequeña de sus acuerdos prematrimoniales. Adrián descubrió, con la ayuda de un investigador privado que contrató de inmediato, que Elena no solo le era infiel, sino que había estado desviando fondos de sus cuentas conjuntas para financiar el estilo de vida de su amante, quien atravesaba problemas financieros. Las pruebas eran abrumadoras: transferencias camufladas, pagos de hoteles y alquileres de apartamentos secretos. Adrián comenzó a documentar cada mentira, cada viaje ficticio y cada gasto injustificado. Sabía que Elena intentaría luchar por la custodia de los niños y por una parte sustancial de su patrimonio, pero él estaba decidido a asegurarse de que ella saliera de sus vidas con lo mínimo indispensable para que no pudiera corromper el futuro de sus hijos. El arquitecto estaba diseñando el caso legal más sólido de su vida, pieza por pieza, sin dejar cabos sueltos. 2 semanas después, Elena regresó a Madrid, asumiendo que el silencio de Adrián durante esos días significaba que él estaba procesando el dolor y que ella podría manipular la situación para obtener el perdón. Lo encontró sentado en el despacho de la casa, rodeado de carpetas y una pantalla de ordenador que mostraba hojas de cálculo detalladas. Cuando ella intentó acercarse, él levantó la mano, deteniéndola en seco. Con una voz desprovista de emoción, le entregó un sobre grueso.
Aquí tienes la demanda de divorcio, el informe del investigador y el desglose de cada euro que has robado de la cuenta de estudios de nuestros hijos para pagarle las deudas a Julián, dijo. Elena intentó negar lo evidente, pero las fotografías y los extractos bancarios hablaban por sí solos. Adrián le explicó que, debido a una cláusula de conducta en sus acuerdos y a las pruebas de malversación de activos familiares, ella no solo perdería el derecho a la pensión compensatoria, sino que él solicitaría la custodia total basada en la inestabilidad moral y financiera que ella había demostrado. El mensaje era claro: o aceptaba los términos de un divorcio rápido y silencioso, o él llevaría cada prueba ante un juez y ante la junta directiva de su empresa. La caída de Elena no fue solo legal, sino social. Adrián entendía que la reputación era el pegamento de su mundo, y aunque no buscaba venganza por placer, necesitaba que la verdad fuera la única narrativa disponible para evitar que ella manipulara a su entorno. En una reunión cuidadosamente orquestada con los padres de Elena y su círculo íntimo, Adrián presentó los hechos con la frialdad de una auditoría. No hubo espacio para la interpretación. La noticia de su mala praxis profesional, el uso de recursos de la empresa para sus encuentros furtivos, también llegó a oídos de sus superiores a través de una filtración anónima que contenía pruebas irrefutables. En cuestión de un mes, Elena se encontró sin empleo, sin la protección de su familia política y con un régimen de visitas limitado que Adrián supervisaba estrictamente a través de abogados. El desmontaje de su vida fue total. La mujer que creía poder tenerlo todo se quedó con los restos de una existencia construida sobre el engaño. Ella había subestimado la capacidad de un hombre que construye edificios para prever el colapso de una estructura falsa. 6 meses después, la casa en las afueras de Madrid lucía diferente. Adrián había rediseñado algunos espacios, eliminando los vestigios de la presencia de Elena para crear un ambiente que respirara honestidad y calma. Mateo y Lucía, aunque afectados por la separación, habían encontrado en su padre un pilar inquebrantable de apoyo y transparencia. Habían aprendido que la verdad, aunque dolorosa, es siempre preferible a una paz cimentada en mentiras. Adrián regresó a su trabajo con una nueva perspectiva, entendiendo que la integridad es el material de construcción más valioso. A veces, al caer la tarde, se sentaba en el jardín a ver a sus hijos jugar y recordaba aquel viaje a Sevilla. Ya no sentía el dolor de la traición, sino la satisfacción de haber protegido lo que realmente importaba. Había perdido a la mujer que amaba, pero había descubierto que la lealtad hacia uno mismo y hacia los hijos es una fuerza capaz de reconstruir cualquier ruina. El nuevo normal no era la perfección que una vez imaginó, pero era real, sólido y, por primera vez en muchos años, completamente auténtico. El proceso de recuperación no fue lineal. Hubo noches en las que el silencio de la casa se sentía como un peso físico sobre sus hombros, y momentos en los que el recuerdo de la traición en aquella habitación 412 volvía a su mente con una nitidez hiriente. Sin embargo, Adrián canalizó esa energía en su trabajo y en sus hijos. Se convirtió en un padre más presente, participando en cada tarea escolar y en cada partido de fútbol, reconstruyendo el vínculo con Mateo y Lucía sobre una base de confianza total. Los niños, que al principio estaban confundidos, empezaron a florecer bajo la estructura y la seguridad que su padre les proporcionaba. Adrián les enseñó que las personas pueden cometer errores, pero que las consecuencias son parte inevitable de la vida. No les habló con odio de su madre,
sino con la verdad necesaria para que entendieran por qué ya no vivían juntos. El respeto por la verdad se convirtió en el lema de su pequeño hogar de tres. En el ámbito profesional, la carrera de Adrián dio un giro hacia proyectos con mayor carga social. Comenzó a diseñar espacios que fomentaban la comunidad y la transparencia, alejándose del minimalismo frío que antes adoraba. Su historia, aunque él nunca la ventiló públicamente de forma vulgar, se convirtió en una leyenda urbana en sus círculos, la del hombre que no se dejó destruir por la traición, sino que la utilizó como un catalizador para una purga necesaria. Elena, por su parte, intentó reconstruir su carrera en otra ciudad, pero la sombra de su mala conducta profesional y personal la seguía a donde quiera que fuera. Había aprendido, de la manera más dura, que cuando se rompe un contrato de confianza con un arquitecto de la vida, no queda piedra sobre piedra. Adrián recordaba a veces la suite en Sevilla, pero ya no con amargura. La veía como el sitio de una excavación arqueológica donde descubrió que el terreno bajo sus pies era pantanoso. Al drenar ese pantano y cimentar sobre roca firme, había garantizado que su familia nunca más tuviera que temer un derrumbe inesperado. La vida, decidió, no se trata de evitar las tormentas, sino de construir refugios que puedan resistirlas, y él, con su regla y su compás, había diseñado el refugio más seguro de todos, uno construido con la verdad. La paz que ahora sentía no era la ausencia de conflicto, sino la presencia de integridad. Cada mañana, al despertar y ver la luz del sol entrar por las ventanas de su casa rediseñada, Adrián sabía que había hecho lo correcto. El precio fue alto, pero el resultado fue una libertad que no tenía precio. A medida que pasaban los meses, Adrián también comenzó a redescubrirse a sí mismo fuera del rol de esposo y padre protector. Empezó a viajar por placer, llevando a sus hijos a lugares que siempre quiso visitar, pero que Elena solía descartar por no ser lo suficientemente glamurosos. Esos viajes se convirtieron en expediciones de descubrimiento, donde los tres aprendieron a reír de nuevo con sinceridad. En una de esas escapadas a las montañas del norte, sentado frente a una fogata con Mateo y Lucía, Adrián se dio cuenta de que la felicidad no es una estructura estática, sino un proceso continuo de mantenimiento y cuidado. Miró a sus hijos y vio en ellos la fuerza que él les había transmitido. El legado de su lucha no era solo el patrimonio salvado, sino la resiliencia que les había inculcado. La traición de Elena había sido el fuego que templó el acero de su carácter. Finalmente, Adrián comprendió que su historia no era una tragedia sobre una esposa infiel, sino una epopeya sobre la reconstrucción de un hombre. Había tomado los escombros de una mentira de 15 años y los había transformado en los cimientos de una verdad eterna. El arquitecto había terminado su obra maestra, y esta vez no estaba hecha de hormigón y cristal, sino de honor, amor propio y una fe inquebrantable en el futuro. El capítulo de Sevilla estaba cerrado bajo llave, no como un secreto oscuro, sino como la lección más valiosa de su existencia. Y mientras el sol se ponía tras las montañas, Adrián Varela sonrió sabiendo que, por primera vez, su vida era exactamente como él la había diseñado, honesta, fuerte y absolutamente suya.